Segundo bloque. Momento de entrevista. Momento de hacer foco. El próximo 18 de mayo será feriado nacional a propósito de una nueva edición del censo, un censo muy particular que por primera vez en la historia se va a realizar también en forma remota a través de dispositivos digitales. Y para charlar sobre el tema estamos nada más y nada menos que con Marco Lavagna, que es el titular del INDEC, que se encuentra analizando aquí cómo viene el censo en Río Negro, junto a Graciela Jiménez, directora de la OAC, que es la Oficina de Aseguramiento de Calidad de la UNRN. Bienvenido Marco, bienvenido Graciela a Foco. Sí, muchas gracias, qué suerte encontrarte. No, gracias a ustedes por la invitación. Se alinearon los planetas, tener acá al titular del INDEC en la previa de un censo es, no sé, es más o menos como tener al DT de la selección en la previa de un mundial. Ser titular del INDEC en un censo es una genialidad, ¿no? Es algo muy especial. Sí, es un trabajo muy grande. Pensemos que un censo no es que lo organizamos de un día para el otro, es un trabajo ya de varios años, mucha planificación, despelotes que van surgiendo por minuto, que tenemos que ir resolviendo, pero sí, la verdad que es una tarea, sobre todo si sale bien, esperemos que así lo sea, es una tarea muy gratificante, ¿no? Bien, lo tenemos a Marco acá, aplicación mediante, siguiendo la evolución y la participación en el censo minuto a minuto, más o menos. ¿Cómo viene la participación en este censo tan particular que dio la oportunidad de participar, de realizarse en forma digital? ¿Cómo viene respondiendo a la población? A ver, primero era importante la creación de esta herramienta. La verdad que no sabíamos cómo iba a reaccionar la población, porque nunca se había hecho anteriormente, y posiblemente la pandemia también nos fue animando a que el mayor conocimiento de la gente con las herramientas digitales, nos fuimos familiarizando todos más con el uso, fuimos más ambiciosos en términos de poner esta aplicación para todo el mundo. Y generalmente lo íbamos a hacer para una ciudad de hueso, y después nos animamos, lo pusimos a todo, y la verdad que muy buena respuesta por parte de la población. A nivel país ya tenemos el 23% de la población censada, de las viviendas censadas. Entonces son unas 4.500.000 viviendas, 11.400.000 personas ya censadas, los últimos días con un crecimiento muy muy fuerte. Río Negro, si se quiere también, para hablar particularmente de la provincia, ya tenemos en este momento 195.000 personas ya censadas, también es un poquito más del 23%, está un poco por arriba de la media nacional, pero viene con un muy buen nivel de respuesta, así que estamos muy contentos. Nos queda una semana. Está viendo en estos últimos 2-3 días el crecimiento que ha tenido es fenomenal. Si quieren hacer el censo digital, no lo dejen para el 17 a la noche. Claro. Va a haber mucha gente entrando, no queremos que la aplicación se ponga más lento. Háganlo con tiempo, tienen todavía una semanita. Háganlo con tiempo. Yo me venía entre comillas colgando un poco, lo hice ayer. Es muy sencillo hacer, recordemos que hay tiempo hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana. Háganlo antes, son 61 preguntas a través del sitio oficial del censo, ahí censo.gov.ar. Hay que generar un código único de vivienda que se hace muy fácil, se completa el formulario y se obtiene un comprobante que hay que entregarle a la persona que pase, el censista, la censista, el 18. Sí, eso es muy importante. Si bien hacemos el censo digital, el día 18 pedimos que por lo menos un miembro de la familia del hogar se quede para darnos el código. Esto seguramente en el próximo censo o eso no lo hagamos, pero como era la primera vez, queríamos tener igualmente herramientas de validación, chequeo, justamente para asegurarnos que el dato sea un dato robusto, sea un dato bueno. Así que, y te hago una pregunta, ya que lo hiciste ayer. Bien, porque el titular del INDEC te voy a entrevistar. Te encuesta, aparte, te hace una encuesta. No, porque no puede parar de encuestar personas. No, bueno, sí. Una de las Adelante, cosas que Marco Lavagna, pregunta. Una de las cosas que nos está pasando es que nos dicen, ¿tan pocas preguntas fueron? ¿Te resultó así corto? Bien, sí, una compañera de trabajo también me dijo, pero es más corto. Me resultó muy, muy sencillo, no me acuerdo. La experiencia previa fue hace 12 años, el anterior, no me acuerdo qué tan rápido pasó, pero me resultó el censo anterior rápido. Tenía dos formularios. Tenía un formulario básico, que eran preguntas, mucho menos preguntas, muy cortitas, y tenía, para el 10% de la población, se hacía una muestra, tenía un formulario ampliado, que ese era más o menos del mismo tamaño que este. Bien. Se hacía en un 10%. Nosotros estamos haciendo el empleado en la totalidad del país, para la totalidad de las personas. Esto es lo que nos dio la virtualidad. Que mismo el que lo hace digital dice,
Che, son pocas preguntas. Pero es una cuestión de la experiencia de contestar en forma digital y no tener que estar yendo y viniendo. Vos pensás que este censo, como está, la persona que lo hace presencialmente, para una familia de 4 miembros puede durar 20 minutos más o menos. Sí. Si nosotros le metíamos muchas más preguntas, termina una encuesta presencial de 1 hora. Claro. Con lo cual se lo hace más difícil. Los que lo hacen digital es muy rápido. Y el día del censo tardás 40 segundos en darle el código al censista y el censista sigue. Sí. Así que vamos evolucionando. Seguramente los próximos censos podremos poner más preguntas de forma digital, obviamente, ¿no? Bien. Contale a la audiencia, Marco Lavagna, por qué es necesario para un país tener información estadística. ¿Cuál es la importancia de hacer un censo? A ver, las estadísticas primero, más allá del censo, las estadísticas te permiten conocer la realidad. Para ponerlo en términos fáciles, la estadística es como el tomógrafo en medicina. Te muestra qué es lo que está pasando. Después viene el médico y da las recetas o el tratamiento, pero el tomógrafo es el que te da la información. El INDEC, las estadísticas es eso, es ese gran tomógrafo, esa es información que sirve para tomar decisión. El censo es el operativo más grande en niveles estadísticos que hay en todos los países del mundo. Es la operatoria estadística más importante y más grande porque es el único momento donde te muestra una foto exacta de la realidad de un país. Más en países como el nuestro, donde es un país muy amplio, muy, muy grande, con mucha diversidad cultural, mucha diversidad étnica, muchas diversidades por regiones, muchas diversidades dentro de una misma provincia. No es lo mismo la zona rural de Río Negro que Viedma que Bariloche. Son realidades muy distintas y los censos es el único momento donde ves toda esa realidad plasmada y con exactitud. Y esa información es la que después sirve para tomar decisiones, tanto para el sector privado como desde ya, obviamente, para el sector público, para diagramar hacia dónde querés ir. El censo es eso, es tu línea de base que te permite planificar dónde quiero ir, dónde quiero estar en los próximos 10 años. No la coyuntura de cómo hago para bajar la inflación, cómo hago para que me crezca una actividad industrial. Esa es información que sirve para el largo plazo, ¿no? Para mirar un poco más allá. Sin embargo, la construcción de las preguntas, los que hacemos comunicación lo sabemos bien, no es nunca inocente. ¿Cómo se trabaja en la herramienta de la encuesta? ¿Cómo se toma la decisión de qué preguntar y qué no? Mira, primero se escucha mucho a distintos organismos del propio Estado, mucha organización civil que se acerca y te pide incluyen eso. Se hace un gran... Las universidades han participado. Las universidades, un gran reservorio, si se quiere, de preguntas, y ahí se empiezan a seleccionar. Los censos tienen la gran ventaja de que es esa foto exacta, tienen la limitante de que no podés hacer 300 preguntas en un censo. Tenés que elegir, entonces tenés que poner muchas temáticas con pocas preguntas de cada temática. Entonces te da la generalidad, después te falta, que lo haces con las encuestas, la profundidad, el detalle de algunas cosas que lo haces con encuestas. El proceso empieza con eso, se selecciona, se testean todas las preguntas, porque lo que testeamos nosotros es no solo la pregunta, sino lo que interpreta la gente, el lenguaje. Muchas veces te lleva a que tengas que tener cuidado cómo la preguntás para que del otro lado el que te tiene que responder entienda lo que vos querés preguntar. Te pongo un ejemplo que a algunos se sorprende por cómo lo preguntamos, que es la pregunta de afrodescendientes, que preguntamos sobre afrodescendientes o negros. Y muchos te dicen, pero usás la palabra negros, es ofensivo. No, justamente todo lo contrario, es el trabajo que se hizo con la comunidad para que se logre interpretar la pregunta y que la mayoría de las personas que tengan alguna descendencia se puedan identificar y te puedan responder. Sí. Entonces, todo ese testeo es el trabajo que se hace. Nos decía, la semana anterior estuvimos charlando con un investigador estadounidense que nos contaba, justamente venía el censo acá y nos contaba cómo era en México. Él estudia la población mexicana y nos decía que hay una paleta de colores directamente para que vos identifiques tu color de piel. Correcto. Así que sí, lo importante es que el que vaya a participar pueda realmente responder lo más eficazmente posible a esa pregunta. Totalmente, y te tienen que entender, entonces después uno dice, bueno, la forma, lo políticamente correcta, te pongo otro ejemplo, pueblos originarios. Sí. Yo hay muchos lugares donde voy, hablo de pueblos originarios y la comunidad quizás no se identifica como un pueblo originario. A vos le preguntás, ¿sos de un pueblo indígena? Y te dicen, sí, soy Huichi, por ejemplo, haciendo cualquier cosa. Claro. Y te contestan.
Entonces el tema es importante no solo cómo vos haces la pregunta, sino lo que del otro lado te están interpretando la pregunta, ¿no? Y eso es un trabajo que se hace durante un tiempo, se testea, se hacen lo que se llaman las pruebas piloto, los experimentales, y se ve desde el lenguaje hasta cuánto se tarda en responder el formulario, cómo corren las preguntas, si no se generan confusiones. Foco. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más. Ante la duda todo. Ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Foco. Estamos hablando con Marco Lavagna, que es el titular de INDEC. En la previa del censo también está Graciela Jiménez, que es la directora de la Oficina de Aseguramiento de Calidad de la UNRN. Tenemos una dupla genial en el momento justo. La participación, que por suerte está creciendo, ¿puede llegar a ser, Lavagna, un indicador de la fortaleza de una democracia? ¿Una buena participación habla de una democracia sólida? A ver, primero es un momento donde la población se contacta con el Estado, no con un gobierno, con el Estado, con quienes somos, ¿no? Y eso me parece que es muy bueno. Me parece que fortalecer también las instituciones, la participación. Un censo es como una elección, es tanto un derecho que todos tenemos de participar, de ser reconocidos, y es una obligación cívica que tenemos todos por vivir en nuestro país, ¿no? Parece una elección, que es tu derecho a elegir y también es tu obligación, ¿no? En base a la Constitución. Entonces, creo que toda información, todas herramientas que sirven para poder planificar, creo que sirven para fortalecer la democracia, sin duda. ¿Consideras que parte de la coyuntura social política afecta el desenvolvimiento en el censo, la participación en el censo? Mira, teníamos el miedo, hoy por suerte no lo estamos viendo. Creo que tiene que ver con que el censo todavía tiene esto que hablábamos antes, este derecho, esta responsabilidad, y todavía está así visto por la sociedad, por lo menos por lo que hemos ido analizando. Yo siempre digo lo mismo, el censo tiene todavía esa cosa romántica, ¿no? Y es muy bueno porque en definitiva el censo tiene que ser eso, el censo tiene que ser los que nos muestres cómo estamos. Sí. Quizás te va a mostrar
cosas buenas, quizás te va a mostrar también cosas malas, pero es importante poder conocerlo. Siempre digo exactamente lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede corregir, ¿no? Es muy lindo el lema, reconozcámonos. Reconozcámonos. Es que Sí, tiene que ver puesto. con esto, es reconocernos en nuestras diversidades culturales, étnicas, regionales, si somos inmigrantes, es reconocernos. Sí, tiene algo de participación cívica que tienen las elecciones siempre en general. El otro día fue el desfile por Viedma y uno medio como que se emociona. Vos decís, bueno, un acto que en definitiva parece viejo, vos decís, bueno, el desfile, pero vos decís, pero acá está toda la comunidad participando todo al mismo tiempo. En estos tiempos está buenísimo ver Es muy bueno. que hay momentos en los que estamos todos prendidos al mismo acontecimiento como un censo. Sí, por eso también es tan importante que el censo mantenga esta realidad que tiene un censo, que es apolítico. No tiene ideologías, no tiene partidos políticos, es de todos las personas que vivimos en nuestro país, y así lo tenemos que tomar. Me pasó en todas estas visitas que vengo haciendo por todo el país, me pasó varias personas que me dicen, no, yo el censo digital no lo quiero contestar porque quiero esperar al censista, darle una torta frita, darle un mate y mostrarle a mi hijo lo que es un censista. Claro. Y está perfecto, es parte de nuestra cultura, es parte de quiénes somos, ¿no? Y Ahí es está importante. el censo metido en la cultura. El ideólogo del censo es Sarmiento, ¿no? Bueno, los primeros censos el primer censo fue en 1869. Después había algunos censos que se hacían quizás por provincia. San Luis tiene, por ejemplo, creo que un censo de 1700, pero como nivel país. Sí, viene en 1869, que es el primero, y a partir de ahí este es el 11º censo que tenemos, ¿no? Bueno, ahí está entonces bien metido en nuestra cultura este ritual cada 10 años participar de esta encuesta nacional. Graciela, vos como directora acá de la OAC, ¿cómo de alguna manera se complementa el trabajo que hacen desde la OAC con el trabajo o los datos que se pueden obtener a través de una encuesta tan profunda y tan general como es el censo? ¿Qué datos aporta concretamente o cómo fortalece el censo a la información que también construyen aquí desde la universidad? Bueno, las universidades, que son grandes usuarias y deberían serlo cada vez más, de estadísticas, de datos, de información empírica para su planificación, para su desarrollo, para la creación de nuevas universidades por caso, la información censal y la de las encuestas complementarias, porque también eso es importante rescatar, ¿no? Que el INDEC pone en marcha muchas encuestas como la EPH, que es fundante para la encuesta permanente de hogares. Sí, para el desarrollo de muchas de las actividades universitarias. En las universidades argentinas hay cerca de 2,5 millones de estudiantes. La información censal va a proveer de mucho dato complementario, sobre todo demográfico, de nuestra población universitaria. Tenemos bastante información de nuestros estudiantes o de nuestra población de origen. Somos universidad, por caso la universidad es una universidad regional. Sabemos qué está pasando en algunas localidades donde la universidad tiene sede, pero la información del censo nos va a ayudar a mejorar mucho. Por ejemplo, el despliegue de las acciones que tienen que ver con los ingresantes, o saber de la realidad de esas ciudades universitarias, conocer qué actividades de extensión son las más requeridas, las condiciones de vida de esas familias de donde provienen nuestros estudiantes, ¿no? Te pongo un ejemplo, mira, para que se entienda, porque a veces cuando se hacen las preguntas, sepan que después hay mucho cruce de esas preguntas, y de esos cruces, más allá del dato crudo de la pregunta 1, 2, después se hacen cruces, y esos cruces te llevan a hacer análisis particulares de distintas temáticas. Te pongo un ejemplo muy concreto, que es embarazo adolescente. Nosotros nos preguntamos por embarazo adolescente directo, pero del cruce de las preguntas, de cómo está, podemos hacer informes sobre cómo es la situación en nuestro país por regiones sobre la temática embarazo adolescente. ¿Y que eso te sirve para tomar decisiones? Te sirve para ver cómo son los movimientos migratorios intraprovincia o dentro de una misma provincia. Esa es información que igual no sale directo así del censo, como uno ve el dato y ya sabe, sino que tenés que cruzar, tenés que trabajarlos, y ese es un trabajo que nosotros hacemos muy fuerte con la academia en general.
con las universidades, donde esa combinación, ese estudio nos fortalece a nosotros como instituto también estadístico, fortalece al sistema estadístico, ¿no? Y la academia tiene una pata fundamental en todo esto. Por caso, en este censo va a estar ausente la pregunta de la carrera universitaria o la carrera que haya estudiado, aunque no tenga... Claro, estudias en la universidad, pero no se pregunta qué carrera. Entonces, ese estudio sobre la carrera universitaria y sobre el tipo de gestión de la universidad o de la institución donde haya cursado sus estudios quedará para un estudio complementario. Se puede cruzar. Que nos comprometemos a participar. Sí, sí, eso desde ya. Además, tenemos que acostumbrarnos que las estadísticas tienen que ir evolucionando. Nosotros tenemos que animarnos cada vez más a la utilización de lo que se llaman los registros administrativos. Pongo el ejemplo universitario. Tenemos la cantidad, vamos a tener por censo, la cantidad de personas que estudian universitariamente, que cursaron. Las universidades saben cuántas personas cursaron en cada carrera. Hay que empezar a cruzar, hay que empezar a hacer la combinación entre los registros que tienen las universidades, los distintos organismos del Estado con las estadísticas públicas. Exacto. Eso es lo que nos va a permitir también dar saltos de calidad y poder dar cada vez más información y más granular, ¿no? Que eso es uno de los objetivos que tiene el sistema estadístico. Lo dice Marco Lavagna, titular del INDEC, que pasa por foco y que está acompañado de Graciela Jiménez, directora de aquí de la OAC, de la Oficina de Aseguramiento de Calidad de la UNRN. Un lujo poder estar hablando justamente en vísperas del censo 2022 con el titular del INDEC, justamente la persona que tiene a cargo y que está minuto a minuto. Durante esta charla lo suspendió, no lo vio, o lo vio de reojo. Lo vi de reojo, lo tengo acá abierto. La evolución. ¿Cómo está Río Negro en este momento? En este momento, para que lo voy a actualizar, porque lo actualicé hace un minuto. Claro, hoy estamos grabando la entrevista, hoy es 10. Un par de días. 12:01 del mediodía. Al mediodía. 80.430 viviendas, y ya te digo en personas, porque subió bastante en este. Esto está ya en el 23,5%. Y personas, ya te digo que se está abriendo. Ya te voy a decir. Bien, viene cumpliendo las expectativas, subió en los últimos. Sí, bien, yo te diría que ya podemos considerar que es un éxito. Ya cumplió ahora todo el resto es lujo, obviamente queremos cada vez más. Bien, el pisito, ¿no? Está. En este momento tenés 195.100 personas. Está bien, para la primera edición está muy bien. Vamos a ver si avanzamos y fortalecemos este sistema híbrido de medición y va creciendo censo a censo. Muchísimas gracias, Marco Lavagna, muchísimas gracias, Graciela Jiménez, por pasar por foco. Gracias a ustedes. Foco. Llegamos al final de este foco, qué rápido que pasó. ¿Ya hiciste el censo, Sebastián? No, eso te iba a decir, me faltan, son pocas preguntas, son 60 pero pasan rapidísimo. 61. Voy para la pregunta número 43. Muy bien, no se olviden, hay tiempo hasta el 18 de hacer el censo, es una gran oportunidad de participar de algo que es muy importante, ¿no? Para la construcción de estadísticas nacionales. ¿Cómo ha sido esta experiencia de este último? Segundo bloque. Momento de entrevista. Momento de hacer foco. El próximo 18 de mayo será feriado nacional a propósito de una nueva edición del censo, un censo muy particular que por primera vez en la historia se va a realizar también en forma remota a través de dispositivos digitales. Y para charlar sobre el tema estamos nada más y nada menos que con Marco Lavagna, que es el titular del INDEC, que se encuentra analizando aquí cómo viene el censo en Río Negro, junto a Graciela Jiménez, directora de la OAC, que es la Oficina de Aseguramiento de Calidad de la UNRN. Bienvenido, Marco, bienvenido, Graciela, a Foco. Sí, muchas gracias, qué suerte encontrarte. No, gracias a ustedes por la invitación. Se alinearon los planetas, tener acá al titular del INDEC en la previa de un censo es, no sé, es más o menos como tener al DT de la selección en la previa de un mundial. Ser titular del INDEC en un censo es una genialidad, ¿no? Es algo muy especial. Sí, es un trabajo muy grande. Pensemos que un censo no es que lo organizamos de un día para el otro, es un trabajo ya de varios años, mucha planificación, despelotes que van surgiendo por minuto, que tenemos que ir resolviendo, pero sí, la verdad que es una tarea, sobre todo si sale bien, esperemos que así lo sea,
es una tarea muy gratificante, ¿no? Bien, lo tenemos a Marco acá, aplicación mediante, siguiendo la evolución y la participación en el censo minuto a minuto, más o menos. ¿Cómo viene la participación en este censo tan particular que dio la oportunidad de participar, de realizarse en forma digital? ¿Cómo viene respondiendo a la población? A ver, primero era importante la creación de esta herramienta. La verdad que no sabíamos cómo iba a reaccionar la población porque nunca se había hecho anteriormente y posiblemente la pandemia también nos fue animando a que el mayor conocimiento de la gente con las herramientas digitales, nos fuimos familiarizando todos más con el uso, fuimos más ambiciosos en términos de poner esta aplicación para todo el mundo. Y generalmente lo íbamos a hacer para una ciudad de Hueso y después nos animamos, lo pusimos a todo y la verdad que muy buena respuesta por parte de la población. A nivel país ya tenemos el 23% de la población censada, de las viviendas censadas. Entonces son unas 4.500.000 viviendas, 11.400.000 personas ya censadas, los últimos días con un crecimiento muy fuerte. Río Negro, si se quiere también, para hablar particularmente de la provincia, ya tenemos en este momento 195.000 personas ya censadas, es un poquito más del 23%, está un poco por arriba de la media nacional, pero viene con un muy buen nivel de respuesta, así que estamos muy contentos, nos queda una semana. Está viendo en estos últimos 2-3 días el crecimiento que ha tenido es fenomenal. Si quieren hacer el censo digital, no lo dejen para el 17 a la noche. Claro. Va a haber mucha gente entrando, no queremos que la aplicación se ponga más lento. Háganlo con tiempo, tienen todavía una semanita. Háganlo con tiempo. Yo me venía entre comillas colgando un poco, lo hice ayer. Es muy sencillo hacer, recordemos que hay tiempo hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana. Háganlo antes, son 61 preguntas a través del sitio oficial del censo, ahí censo.gov.ar. Hay que generar un código único de vivienda que se hace muy fácil, se completa el formulario y se obtiene un comprobante que hay que entregarle a la persona que pase, el censista, la censista, el 18. Sí, eso es muy importante. Si bien hacemos el censo digital, el día 18 pedimos que por lo menos un miembro de la familia del hogar se quede para darnos el código. Esto seguramente en el próximo censo o eso no lo hagamos, pero como era la primera vez, queríamos tener igualmente herramientas de validación, chequeo, justamente para asegurarnos que el dato sea un dato robusto, sea un dato bueno. Así que, y te hago una pregunta, ya que lo hiciste ayer. Bien, porque el titular del INDEC te voy a entrevistar. Te encuesta, aparte, te hace una encuesta. No, porque no puede parar de encuestar personas. No, bueno, sí. Una de las Adelante, cosas que Marco Lavagna, pregunta. Una de las cosas que nos está pasando es que nos dicen, ¿tan pocas preguntas fueron? ¿Te resultó así corto? Bien, sí, una compañera de trabajo también me dijo, pero es más corto. Me resultó muy sencillo, no me acuerdo. La experiencia previa fue hace 12 años, el anterior, no me acuerdo qué tan rápido pasó, pero me resultó el censo anterior rápido. Tenía 2 formularios. Tenía un formulario básico, que eran preguntas, mucho menos preguntas, muy cortitas, y tenía, para el 10% de la población, se hacía una muestra, tenía un formulario ampliado, que ese era más o menos del mismo tamaño que este. Bien. Se hacía en un 10%. Nosotros estamos haciendo el ampliado en la totalidad del país, para la totalidad de las personas. Esto es lo que nos dio la virtualidad. Que mismo el que lo hace digital dice, che, son pocas preguntas. Pero es una cuestión de la experiencia de contestar en forma digital y no tener que estar yendo y viniendo. Vos pensás que este censo, como está, la persona que lo hace presencialmente, para una familia de 4 miembros, puede durar 20 minutos más o menos. Sí. Si nosotros le metíamos muchas más preguntas, termina una encuesta presencial de 1 hora. Claro. Con lo cual se lo hace más difícil. Los que lo hacen digital es muy rápido y el día de censo tardás 40 segundos en darle el código al censista y el censista sigue. Sí. Así que vamos evolucionando. Seguramente en los próximos censos podremos poner más preguntas de forma digital, obviamente, ¿no? Bien. Contale a la audiencia, Marco Lavagna, por qué es necesario para un país tener información estadística. ¿Cuál es la importancia de hacer un censo? A ver, las estadísticas, primero, más allá del censo, las estadísticas te permiten conocer la realidad. Para ponerlo en términos fáciles, la estadística es como el tomógrafo en medicina. Te muestra qué es lo que está pasando. Después viene el médico y da las recetas o el tratamiento, pero el tomógrafo es el que te da la información. El INDEC, las estadísticas es ese gran tomógrafo, esa información que sirve para tomar decisión.
El censo es el operativo más grande en niveles estadísticos que hay en todos los países del mundo. Es la operatoria estadística más importante y más grande, porque es el único momento donde te muestra una foto exacta de la realidad de un país. Más en países como el nuestro, donde es un país muy amplio, muy grande, con mucha diversidad cultural, mucha diversidad étnica, muchas diversidades por regiones, muchas diversidades dentro de una misma provincia. No es lo mismo la zona rural de Río Negro que Viedma que Bariloche. Son realidades muy distintas y los censos es el único momento donde ves toda esa realidad plasmada y con exactitud. Y esa información es la que después sirve para tomar decisiones, tanto para el sector privado como, desde ya, obviamente, para el sector público, para diagramar hacia dónde querés ir. El censo es eso, es tu línea de base que te permite planificar dónde quiero ir, dónde quiero estar en los próximos 10 años. No la coyuntura de cómo hago para bajar la inflación, cómo hago para que me crezca una actividad industrial. Esa es información que sirve para el largo plazo, ¿no? Para mirar un poco más allá. Sin embargo, la construcción de las preguntas, los que hacemos comunicación lo sabemos bien, no es nunca inocente. ¿Cómo se trabaja en la herramienta de la encuesta? ¿Cómo se toma la decisión de qué preguntar y qué no? Mira, primero se escucha mucho a distintos organismos del propio Estado, mucha organización civil que se acerca y te pide incluyen eso. Se hace un gran... Las universidades han participado. Las universidades, un gran reservorio, si se quiere, de preguntas, y ahí se empiezan a seleccionar. Los censos tienen la gran ventaja de que es esa foto exacta, tienen la limitante de que no podés hacer 300 preguntas en un censo. Tenés que elegir, entonces tenés que poner muchas temáticas con pocas preguntas de cada temática. Entonces te da la generalidad, después te falta, que lo haces con las encuestas, la profundidad, el detalle de algunas cosas que lo haces con encuestas. El proceso empieza con eso, se selecciona, se testean todas las preguntas, porque lo que testeamos nosotros es no solo la pregunta, sino lo que interpreta la gente, el lenguaje. Muchas veces te lleva a que tengas que tener cuidado cómo la preguntás para que del otro lado el que te tiene que responder entienda lo que vos querés preguntar. Te pongo un ejemplo que a algunos se sorprende por cómo lo preguntamos, que es la pregunta de afrodescendientes, que preguntamos sobre afrodescendientes o negros. Y muchos te dicen, pero usás la palabra negros, es ofensivo. No, justamente todo lo contrario, es el trabajo que se hizo con la comunidad para que se logre interpretar la pregunta y que la mayoría de las personas que tengan alguna descendencia se puedan identificar y te puedan responder. Sí. Entonces, todo ese testeo es el trabajo que se hace. Nos decía, la semana anterior estuvimos charlando con un investigador estadounidense que nos contaba, justamente venía el censo acá y nos contaba cómo era en México. Él estudia la población mexicana y nos decía que hay una paleta de colores directamente para que vos identifiques tu color de piel. Correcto. Así que sí, lo importante es que el que vaya a participar pueda realmente responder lo más eficazmente posible a esa pregunta. Totalmente, y te tienen que entender, entonces después uno dice, bueno, la forma, lo políticamente correcta, te pongo otro ejemplo, pueblos originarios. Sí. Yo hay muchos lugares donde voy, hablo de pueblos originarios y la comunidad quizás no se identifica como un pueblo originario. A vos le preguntás, ¿sos de un pueblo indígena? Y te dicen, sí, soy Huichi, por ejemplo, para decirte cualquier cosa. Claro. Y te contestan. Entonces el tema es importante no solo cómo vos haces la pregunta, sino lo que del otro lado te están interpretando la pregunta, ¿no? Y eso es un trabajo que se hace durante un tiempo, se testea, se hacen lo que se llaman las pruebas piloto, los experimentales, y se ve desde el lenguaje hasta cuánto se tarda en responder el formulario, cómo corren las preguntas, si no se generan confusiones. Foco. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré, pero el camino seguía, la curva ya la pasé, pero el camino seguía, la curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración, el cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más
conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más, conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más, conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más, ante la duda todo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Foco. Estamos hablando con Marco Lavagna, que es el titular de INDEC. En la previa del censo también está Graciela Jiménez, que es la directora de la Oficina de Aseguramiento de Calidad de la UNRN. Tenemos una dupla genial en el momento justo. La participación, que por suerte está creciendo, puede llegar a ser, Lavagna, un indicador de la fortaleza de una democracia. Una buena participación habla de una democracia sólida. A ver, primero es un momento donde la población se contacta con el Estado, no con un gobierno, con el Estado, con quienes somos, ¿no? Y eso me parece que es muy bueno. Me parece que fortalecer también las instituciones, la participación. Un censo es como una elección, es tanto un derecho que todos tenemos de participar, de ser reconocidos, y es una obligación cívica que tenemos todos por vivir en nuestro país, ¿no? Parece una elección, que es tu derecho a elegir y también es tu obligación, ¿no? En base a la Constitución. Entonces, creo que toda información, todas herramientas que sirven para poder planificar, creo que sirven para fortalecer la democracia, sin duda. ¿Consideras que parte de la coyuntura social política afecta el desenvolvimiento en el censo, la participación en el censo? Mira, teníamos el miedo, hoy por suerte no lo estamos viendo. Creo que tiene que ver con que el censo todavía tiene esto que hablábamos antes, este derecho, esta responsabilidad, y todavía está así visto por la sociedad, por lo menos por lo que hemos ido analizando. Yo siempre digo lo mismo, el censo tiene todavía esa cosa romántica, ¿no? Y es muy bueno porque en definitiva el censo tiene que ser eso, el censo tiene que ser los que nos muestres cómo estamos. Sí. Quizás te va a mostrar cosas buenas, quizás te va a mostrar también cosas malas, pero es importante poder conocerlo. Siempre digo exactamente lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede corregir, ¿no? Es muy lindo el lema, reconozcámonos. Reconozcámonos. Es que tiene que ver con esto, es reconocernos en nuestras diversidades culturales, étnicas, regionales, si somos inmigrantes, es reconocernos. Sí, tiene algo de participación cívica que tienen las elecciones siempre en general. El otro día fue el desfile por Viedma y uno medio como que se emociona. Vos decís, bueno, un acto que en definitiva parece viejo, vos decís, bueno, el desfile, pero vos decís, pero acá está toda la comunidad participando todo al mismo tiempo. En estos tiempos está buenísimo ver muy bueno que hay momentos en los que estamos todos prendidos al mismo acontecimiento como un censo. Sí, por eso también es tan importante que el censo mantenga esta realidad que tiene un censo, que es apolítico. No tiene ideologías, no tiene partidos políticos, es de todas las personas que vivimos en nuestro país, y así lo tenemos que tomar. Me pasó en todas estas visitas que vengo haciendo por todo el país, me pasó varias personas que me dicen, no, yo el censo digital no lo quiero contestar porque quiero esperar al censista, darle una torta frita, darle un mate y mostrarle a mi hijo lo que es un censista. Claro. Y está perfecto, es parte de nuestra cultura, es parte de quiénes somos, ¿no? Ahí está el censo metido en la cultura. El ideólogo del censo es Sarmiento, ¿no? Bueno, los primeros censos el primer censo fue en 1869,
Después había algunos censos que se hacían quizás por provincia. San Luis tiene, por ejemplo, creo que un censo de 1700, pero como nivel país, sí, viene en 1869, que es el primero, y a partir de ahí este es el 11º censo que tenemos, ¿no? Bueno, ahí está, entonces, bien metido en nuestra cultura este ritual cada 10 años participar de esta encuesta nacional. Graciela, vos como directora acá de la OAC, ¿cómo de alguna manera se complementa el trabajo que hacen desde la OAC con el trabajo o los datos que se pueden obtener a través de una encuesta tan profunda y tan general como es el censo? ¿Qué datos aporta concretamente o cómo fortalece el censo a la información que también construyen aquí desde la universidad? Bueno, las universidades, que son grandes usuarias y deberían serlo cada vez más, de estadísticas, de datos, de información empírica para su planificación, para su desarrollo, para la creación de nuevas universidades por caso, la información censal y la de las encuestas complementarias, porque también eso es importante rescatar, ¿no? Que el INDEC desarrolla pone en marcha muchas encuestas como la EPH, que es fundante para la encuesta permanente de hogares. Sí, para el desarrollo de muchas de las actividades universitarias. En las universidades argentinas hay cerca de 2,5 millones de estudiantes. La información censal va a proveer de mucho dato complementario, sobre todo demográfico, de nuestra población universitaria. Tenemos bastante información de nuestros estudiantes o de nuestra población de origen. Somos universidad, por caso la universidad es una universidad regional. Sabemos qué está pasando en algunas localidades donde la universidad tiene sede, pero la información del censo nos va a ayudar a mejorar mucho. Por ejemplo, el despliegue de las acciones que tienen que ver con los ingresantes, o saber de la realidad de esas ciudades universitarias, conocer qué actividades de extensión son las más requeridas, las condiciones de vida de esas familias de donde provienen nuestros estudiantes, ¿no? Te pongo un ejemplo, mira, para que se entienda, porque a veces cuando se hacen las preguntas, sepan que después hay mucho cruce de esas preguntas, y de esos cruces, más allá del dato crudo de la pregunta 1, 2, después se hacen cruces, y esos cruces te llevan a hacer análisis particulares de distintas temáticas. Te pongo un ejemplo muy concreto, que es embarazo adolescente. Nosotros nos preguntamos por embarazo adolescente directo, pero del cruce de las preguntas, de cómo está, podemos hacer informes sobre cómo es la situación en nuestro país por regiones sobre la temática embarazo adolescente. Y que eso te sirve para tomar decisiones. Te sirve para ver cómo son los movimientos migratorios intraprovincia o dentro de una misma provincia. Esa es información que igual no sale directo así del censo, como uno ve el dato y ya sabes, sino que tenés que cruzar, tenés que trabajarlos. Y ese es un trabajo que nosotros hacemos muy fuerte con la academia en general, con las universidades, donde esa combinación, ese estudio nos fortalece a nosotros como instituto también estadístico, fortalece al sistema estadístico, ¿no? Y la academia tiene una pata fundamental en todo esto. Por caso, en este censo va a estar ausente la pregunta de la carrera universitaria o la carrera que haya estudiado, aunque no tenga... Claro, estudias en la universidad, pero no se pregunta qué carrera. Entonces, ese estudio sobre la carrera universitaria y sobre el tipo de gestión de la universidad o de la institución donde haya cursado sus estudios quedará para un estudio complementario que nos comprometemos a participar. Sí, eso desde ya. Además, tenemos que acostumbrarnos que las estadísticas tienen que ir evolucionando. Nosotros tenemos que animarnos cada vez más a la utilización de lo que se llaman los registros administrativos. Pongo el ejemplo universitario. Tenemos la cantidad, vamos a tener por censo, la cantidad de personas que estudian universitariamente, que cursaron. Las universidades saben cuántas personas cursaron en cada carrera. Hay que empezar a cruzar, hay que empezar a hacer la combinación entre los registros que tienen las universidades, los distintos organismos del Estado con las estadísticas públicas. Exacto. Eso es lo que nos va a permitir también dar saltos de calidad y poder dar cada vez más información y más granular.
¿no? Que eso es uno de los objetivos que tiene el sistema estadístico. Lo dice Marco Lavagna, titular del INDEC, que pasa por foco y que está acompañado de Graciela Jiménez, directora de aquí de la OAC, de la Oficina de Aseguramiento de Calidad de la UNRN. Un lujo poder estar hablando justamente en vísperas del censo 2022 con el titular del INDEC, justamente la persona que tiene a cargo y que está minuto a minuto. Durante esta charla lo suspendió, no lo veo, o lo vio de reojo. Lo vi de reojo, lo tengo acá siguiendo abierto. la evolución. ¿Cómo está Río Negro en este momento? En este momento, para que lo voy a actualizar, porque lo actualicé hace momento, un minuto. Claro, hoy estamos grabando la entrevista, hoy es 10. Un par de días. 12:01 del mediodía. Al mediodía. 80.430 viviendas, y ya te digo en personas, porque subió bastante en este. Esto está ya en el 23,5%. Y personas, ya te digo que se está abriendo. Ya te voy a decir. Bien, viene cumpliendo las expectativas, subió en los últimos horas. Sí, yo te diría que ya podemos considerar que es un éxito. Ya cumplió ahora todo el resto es lujo, obviamente queremos cada vez más. Bien, el pisito está. En este momento tenés 195.100 personas. Está bien, para la primera edición está muy bien. Vamos a ver si avanzamos y fortalecemos este sistema híbrido de medición y va creciendo censo a censo. Muchísimas gracias Marco Lavagna, muchísimas gracias Graciela Jiménez por pasar por foco. Gracias a ustedes. Foco. Llegamos al final de este foco, qué rápido que pasó. ¿Ya hiciste el censo, Sebastián? No, yo te iba a decir, me faltan... Son pocas preguntas, son 60, pero pasan rapidísimo. 61. Voy por la pregunta número 43. Muy bien, no se olviden, hay tiempo hasta el 18 de hacer el censo, es una gran oportunidad de participar de algo que es muy importante, ¿no? Para la construcción de estadísticas nacionales. ¿Cómo ha sido esta experiencia de este último foco para vos, María Ángeles? Creo que muy ordenada. Después de tantos programas, siento que encontramos el orden. Vamos por ahí. El Bien. orden y el progreso. No digas más, no pongas más palabras. Esto es como terapia. Dicen, ya está, hasta acá. Cortamos acá. No. Me parece que sí. ¿Cómo fue, Sebastián, tu experiencia en este foco? Bien, les decía, bueno, entre el censo y los temas que de hoy que estuvieron muy buenos, tener en este momento la nota que tuvimos en foco es la verdad. Un lujo de nota, un lujo ¿no? de nota. Se alinearon los planetas y estuvo acá nada menos que el titular del INDEC en la previa de un censo. Exacto, así que bueno, no, la verdad que se pasó volando el programa. Como siempre, esperando el próximo programa. Bien, yo también lo pasé muy bien. Es un placer hacer radio con ustedes y estar al aire de Radio Nacional, siempre. El momento final es como siempre de María Ángeles porque ella es la que aporta con una frase que remata, que le da cierre y le pone broche a este programa. María Ángeles Millamán, el aire es suyo. Nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes contarles acerca de esta frase de Rosa Luxemburgo, una mujer polaca, pensadora marxista y una gran pacifista de los principios del siglo XX. ¿Qué dijo? A ver. Quien no se mueve, no siente las cadenas. Hasta la semana que viene. Foco, un programa producido por la Red de Medios de la Universidad Nacional de Río Negro.